no, gritaba. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Tere, por la invitación nuevamente a esta jornada y gracias por todo el trabajo de tantos años que sabes que me honra. Bueno, me nombró muchas veces Tere, así que espero estar a la altura de la expectativa generada. Como el nombre de esta charla lo dice, la idea es contarles fundamentalmente lo que fue la validación en nuestro proceso a escala industrial de estos clones después de tantos años de investigación y de pruebas a escala piloto, ¿sí? Ya les puedo adelantar el resultado, la validación fue muy positiva, muy exitosa, pero déjenme hacer un poco de historia. No los quiero aburrir, pero realmente creo que le da muchísimo valor al resultado conocer lo que fue la historia y por supuesto, la historia del desarrollo de los clones desde la mirada del laboratorio de papel prensa, pero enmarcada en nuestra historia productiva. Porque los tiempos forestales quizás son a veces más largos, o normalmente son más largos, los tiempos industriales no siempre son los mismos y pueden quedarse las empresas o las industrias en stand-by a la espera de obtener estos resultados concretos y volcados al proceso productivo. Pero eso yo creo que no hace más que darle aún más valor a los resultados obtenidos y por eso se los quiero mostrar rápidamente y contar. Esta es la historia productiva de papel prensa en toneladas anuales y describiendo un poco los productos, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta planta fue creada para fabricar papel para diarios, después aparecen algunos otros colores, diario de mayor gramaje, diario de menor gramaje, pero siempre estamos hablando de impresión y escritura. En esa historia de distintas capacidades, donde hubo incrementos con distintas inversiones, podemos nombrar como las inversiones más importantes desde el punto de vista de calidad o capacidad, inversiones de la década del 90, ¿sí? 94, 95, una pequeña plantita de reciclado para diarios, la incorporación del blanqueo, que fue muy importante en el diario cuando se incorporó el color, y luego una reforma de la máquina de papel que pretendía aumentar la capacidad instalada, la capacidad productiva. Después, ustedes ven una transformación en el color de los productos que hacemos, aparece el marrón del embalaje, que se mencionó hoy, como uno de los mercados crecientes de la industria del papel. Se mencionó el tissue y se mencionó el embalaje. Y ahí ustedes pueden ver el fuerte crecimiento que tuvo para nosotros y no dejen de mirar lo que se cae, impresión y escritura, ¿sí? Esto se hizo sin inversiones que tengan que ver con cambios tecnológicos a la fecha. La única inversión que hubo en el medio, no quiero dejar de mencionarla porque es muy importante, es la incorporación de una caldera de biomasa para quemar la propia corteza que nosotros separamos del proceso. La corteza de los árboles no se utiliza en ningún proceso de fabricación de papel, pero no hace ni a la cantidad ni a la calidad del producto que hacemos. Por eso la puse en verde, es una inversión verde. Sí puedo contar ahora las últimas inversiones, el año pasado, un cambio en la mesa de formación que nos permite, entre otras cosas, hacer papeles de mayor gramaje. Y este último año, todavía no terminado, por eso la curva de producción se cae, porque está al 31 de octubre, vamos a terminar el año más arriba, pero sí estamos poniendo en marcha inversiones importantes que van a ser a la calidad y a nuestra capacidad productiva y a poder hacer papeles de mayores gramajes. Ustedes tienen en las bolsitas que nos regalaron hoy al llegar un par de hojitas nuestras, marrones. Si alguno compra o lee el diario todavía, de vez en cuando, se imagina el papel para diario muy finito, más allá de ser de otro color, y estas son hojas mucho más gruesas. Bueno, esta planta fue diseñada para producir en el orden de los 50 gramos por metro cuadrado, y hoy, hace poquitos días, hicimos la primer prueba de papeles de 160 y 165 gramos por metro cuadrado, ¿sí? Como les digo, esta fue una transformación que se hizo mayormente con las mismas instalaciones, ¿sí? ¿Por qué pudimos hacer esto?
Nuestro proceso, nosotros no nos cansamos nunca de decir que es único en el mundo. Y la prueba de eso la tuvimos hoy bien al principio de la mañana. Mencionaba Sabina, bueno, el de eucalipto para el tissue como fibra corta conocida por excelencia y el pino para el embalaje. Del diario ya ni hablamos o de lo que es impresión y escritura, pero si lo hubiéramos querido enmarcar en esos mismos conceptos, el pino también era la madera de referencia para la fabricación de papeles de diario, porque es una fibra larga y porque son maderas blandas, ¿sí? Entonces, con un proceso puramente mecánico, de alto rendimiento, de bajo costo, era la forma de fabricar papeles para diario. Pero el desafío de nuestra planta era aprovechar el recurso fibroso del delta, o sea, maderas duras, salicáceas de fibras cortas. Entonces, ahí vino la primer gran diferencia de nuestro proceso con respecto a todas las otras plantas de diario de fibras vírgenes del mundo. Un proceso quimimecánico. Nosotros siempre necesitamos, sí o sí, una primera etapa química para poder ablandar esas maderas duras y que esas fibras cortas después, en el desfibrado mecánico, no terminen siendo polvo de madera, ¿sí? Entonces, esto siempre fue una desventaja como fabricantes de diario, porque el resto de los fabricantes de diario no tenían esa etapa. Y eso implica gente, costo, insumos, bueno, una serie de cosas, ¿no? Con ese proceso, con una etapa mecánica más importante y una etapa química más suave, siempre fabricamos el papel de diario, con estas dificultades o diferencias con respecto al resto. Bueno, esto fue nuestra ventaja o nuestro plus o nuestra posibilidad de transformarnos en papeles para embalaje con las mismas instalaciones. Yo se los cuento de manera muy sencilla, por supuesto fue mucho trabajo y muchas pruebas y error, pero con ese mismo proceso, haciendo mucho más importante la etapa química, ablandando más la madera para que después las fibras no se rompan y se mantengan enteras en la etapa de desfibrado, logramos hacer papeles marrones de muy buena resistencia y aceptados en el mercado hasta pocos meses atrás con exactamente el mismo proceso, jugando con las variables. ¿Por qué les cuento esto? Porque así tenemos que entender la historia del desarrollo de los clones. Ahora en este mismo gráfico les voy a poner rápidamente algunos hitos históricos que Tere hoy ya los resumió en su primer charla también, pero quiero que los vean con ese fondo productivo nuestro, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de 21 años de participación en nuestro laboratorio, pero el trabajo de Teresa y la participación de nuestra gente del área forestal es anterior, incluso hasta rescatando materiales de los primeros cruzamientos de Teresa que dieron paso después a nuestras primeras investigaciones. Pero bueno, la historia es casi tan larga como la de nuestra planta, ¿no? Entonces, los primeros cruzamientos de Tere a partir del año 86, la primera vez que recibimos 100 clones en nuestro laboratorio, a los 100 les hicimos algunos estudios de madera, después a 16 que Tere señaló, les hicimos el proceso completo, o sea, desde un tronco, todo el proceso productivo a escala piloto hasta obtener hojas de papel a las que les medimos las propiedades. Me encantaría poder contarles eso porque me encanta y me enorgullece, no tenemos tiempo, pero nosotros tenemos una planta piloto en la que podemos hacer esa transformación completa, ¿no? Así es como evaluamos a los clones. Y de ahí surgieron los famosos primeros 9 destacados. En el año 2006 se firma el primer convenio INTA Papel Prensa del que habrán escuchado y que le dio marco a todo este trabajo conjunto en los años siguientes. Tere realiza una nueva etapa de cruzamientos a partir del año 2008 y ahí, bueno, toda una serie de estudios de muchísimos clones en distintos años, en distintos momentos, ¿sí? Una gran cantidad de clones. En el año 2013, los primeros 6 inscriptos. Seguimos investigando nuevos clones o repitiendo ensayos de los clones ya realizados. Ya se vuelve a renovar el convenio en 2016.
se inscribe otro clon en 2017, seguimos los estudios de clones, más clones, fíjense cómo va aumentando el número de materiales que Tere me manda al laboratorio para investigar. La última renovación de convenio firmada en el año 2022, la inscripción del 8º clon, y así llegamos a la prueba a escala industrial. Todo lo que les estuve mostrando hasta ahora eran ensayos piloto, ensayos de laboratorio en esta plantita piloto, y llegamos a la prueba industrial en el año 2024. Esto no fue más que un hito muy importante, muy emotivo de todo este proceso, pero prueba de que esto continúa, que no hizo más que impulsarnos a seguir, es que mientras estábamos preparando y llevando a cabo la prueba a escala industrial, estábamos investigando otros 3 clones en el laboratorio, y en este año 2025 acabamos de terminar los estudios de otros 9 clones. Si ustedes miran el fondo, como yo les sugería, van a ver que claramente los estudios a escala piloto no pudieron haber sido iguales. Cuando empezamos en el año 2004 buscábamos en estas maderas las características más convenientes para papeles para diario. Entonces estábamos preocupados por la resistencia al rasgado, por la resistencia a la tracción, y si además tenía buenas características ópticas, mucho mejor. A partir de que las flechitas se empiezan a superponer con el área marrón, nuestra fabricación de embalaje, claramente nuestro objetivo cambió. Entonces, no solamente tuvimos que testear las maderas que ya usábamos, sino reevaluar todos los clones, incluso los que ya habían sido inscriptos y seleccionados, pero con nuevos objetivos, procesándolos de una manera diferente y pidiéndoles no solamente que tengan resistencia al rasgado y resistencia a la tracción, sino que también tengan resistencia a la compresión de ese papel después en una caja. Hoy Tere me emocionó cuando puso hasta los grafiquitos de los ensayos de compresión que hacemos, les agregamos esa evaluación. O sea, nos pusimos en el medio del camino, nos pusimos más exigentes con los clones. Rápidamente, en una tabla, resumen los distintos grupos de ensayos que hicimos en el laboratorio con sus requerimientos en las etapas de transformación de madera en pasta. Cómo fue cambiando la etapa química de impregnación de la madera y cómo fue cambiando el proceso de fibrado, teniendo hoy nosotros, tanto a escala industrial como en estos ensayos, un proceso energéticamente menos demandante y más eficiente. De esta manera, con este cambio del proceso, nosotros logramos hacer estas pastas más resistentes, ¿sí? Y bueno, y son por ende más oscuras. El blanco dejó de ser una propiedad de interés, al contrario, los papeles de embalaje, cuanto más marrones mejor. ¿Por qué? Por la referencia del pino obtenido en un proceso craft, ¿no? Pongo acá simplemente otra vez los números de clones que evaluamos en las distintas instancias, y las veces pueden ver ahí que se repitieron los clones inscriptos con alguna referencia a sus resultados, ¿no? El tilde verde es apto para nuestro proceso. Apto significa similar al sauce americano. Si es mejor, por supuesto, viene muy bien, ¿no? Pero con que sea similar estamos más que conformes. La crucecita roja son aquellos clones que no son aptos para nuestro proceso, sin embargo fueron inscriptos dentro del marco del programa porque son muy interesantes para otras aplicaciones. Los nombres los tienen a partir de que están pintados en verde, ¿no? Antes eran un numerito, pero por eso pinté de verde el momento de la inscripción. Pero bueno, quería contarles este antecedente, perdón si los aburrí, pero era para que vean lo que fue la dinámica de todos estos estudios contenidos en la dinámica de nuestro proceso de transformación, de nuestro proceso productivo. Bueno, y ahora sí, llegó el momento de la validación a escala industrial, que tantos esperamos. En la jornada 2022 esto era una expresión de deseo, con mucho trabajo atrás, obviamente, para lograrlo, y es muy lindo hoy poder venir y mostrarles que lo hicimos, que lo logramos y que es un hecho, ¿no? Como dijo alguien hoy.
Les comparto emotivamente la primer descarga de madera de estos sauces en nuestra playa de madera. Así lo publicamos en nuestras redes sociales de la empresa e incluso en la mía personal, porque me llena de emoción y orgullo este momento. El 25 de enero del 2024 empezamos a recibir los clones mejorados en nuestra planta. Para que la prueba sea representativa necesitábamos por lo menos unas 3.000 toneladas para poder hacer una evaluación realmente comparativa de los resultados. El objetivo de las pruebas era reemplazar en nuestra receta de maderas al sauce americano con los clones mejorados. El sauce americano representa de nuestra receta de maderas aproximadamente el 25-30%, no más. A mí me gustaría que fuera más por las características que tiene. Digamos, es una especie, al igual que en los sauces mejorados, donde nosotros podemos crecer porque solo nos trae beneficios, pero está en el orden hoy en día del orden del 25% de nuestra receta. Entonces, en la primer prueba, que fue de unas 1.400 toneladas, lo que hicimos fue reemplazarlo en una proporción del 30%. Entonces, en los días previos, la receta tenía 30% de sauce americano combinado con álamo, con otros sauces híbridos y con muy poco de eucalipto, que no es realmente muy apto para nuestro proceso. Ahí lo pusimos al 30% y fue una prueba de 3 días, ¿sí? Y en la segunda prueba, 1.700 toneladas se pusieron en juego de sauces mejorados, pero en la receta se aplicó el 20%. Entonces, 5 días previos, 5 días de prueba y 5 días posteriores. En la previa y posterior, sauce americano, en los días de prueba, sauces mejorados. Y bueno, más allá de las fotos lindas que nos visitó Tere con su equipo en los días que estábamos llevando a cabo la primer prueba, estos son los resultados, que, bueno, ahora se los agrando un poquito, ¿no? Muy rápidamente, pero estos son de cada una de las propiedades que nos interesan: densidad, tracción, rasgado y las compresiones específicas que hoy Tere nos puso los dibujitos, ¿no? Es como el papel, según si lo voy a ondular, ¿vieron el papel del medio de la caja, el onda? O si va a estar en las tapas, ¿cuál es la compresión que a mí me interesa que ese papel me aporte en la caja? Tenemos el promedio de los días anteriores y posteriores, o sea, lo azul es el sauce americano participando al 30%. Al igual que en todos los estudios que hicimos de los clones, siempre dijimos, bueno, es similar si está en un rango de sauce americano más o menos 10%, ¿no? Para absorber incluso lo que son los errores de los ensayos. Lo mismo hicimos con la prueba industrial. Antes y después, media más o menos 10%. Y las barras naranjas representan lo que fueron los días con estos sauces mejorados. Si ustedes se fijan, van a ver que todas las barritas naranjas están por lo menos contenidas en ese rango, o incluso alguna propiedad levemente por encima. No les pedimos tanto a los clones mejorados. Con que estén ahí ya nos damos por más que satisfechos. Esta fue la primer prueba al 30%, pero más corta. La segunda prueba al 20%, pero más días, ¿sí? Previos, posteriores e intermedios. Si ustedes se fijan entre los primeros gráficos y estos, el nivel de propiedades baja un poquito. Y ahí rápidamente vemos la importancia del sauce americano o de estos sauces mejorados en la calidad de nuestros productos, de nuestra pasta de celulosa y por ende transferida a nuestros papeles, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia, de ahí la búsqueda de estos clones con esa aptitud. Así que bueno, simplemente para cerrar, conclusiones que ya les he ido contando, y bueno, unas hojitas y hasta lo puso pata para arriba, mira, un cuadernito que hicimos en su momento como recordatorio de lo importante que fue para nosotros esa prueba. No es nuestro métier, no hacemos papeles marrones para escritura, pero para que nos quede de recuerdo algunos ejemplares. Pero bueno,
como les decía, les adelanté al principio de la charla, la prueba como prueba industrial de calidad de pasta, de celulosa, para nosotros fue muy exitosa. Los resultados estuvieron al nivel de los esperados. Eso es muy importante por varias cosas. Bueno, hasta que yo pude conservar mi trabajo, que no es menor, después de haber dicho durante tantos años que estos clones tenían esa aptitud con los ensayos de laboratorio. Esto también nos permite acelerar algunos tiempos, porque esto nos permitió ver que lo que vemos a esa escala piloto después se replica a nivel industrial, ¿no? Entonces, no necesitamos 3.000 toneladas de un clon para decir, sí, está ok. Si esta conducta se repite, si los nuevos clones que estamos evaluando nos dan bien a escala piloto, no tenemos por qué esperar algo diferente después en el proceso industrial. Ya lo hemos corroborado. Una pregunta que surgía siempre era esto de si iba a ir a la pila del americano, y esto no es pila por la pila, que además es también literal, pero por todo lo que eso implica, ¿no? Y bueno, hoy Federico decía, ya es un hecho, sí, es un hecho. Para nosotros son similares, no tendríamos ni siquiera capacidad para manejarlo como algo diferente, así que esta prueba nos permite decir con solidez industrial que desde el punto de vista de calidad de pasta que vamos a obtener, son similares y los podemos manejar en forma conjunta. Nos queda mucho por delante, fue muy interesante la visita de Tere y su equipo en planta esos días, porque la gente incluso de Playa de Madera planteó algunas cuestiones particulares que se daban en el manejo de esa madera y demás, con lo cual queda todo por aprender y muchísimo más por seguir trabajando, pero bueno, esto motiva para ponerle más esfuerzo. ¿Podrá? Bueno, pero ¿cómo? Sí, el criollo lo vamos a evaluar también en el 2025. ¿No voy a conservar mi trabajo? Bueno, me amenazan acá, así que los saludo, les agradezco a todos y nada, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Leana Espavento, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, antes que nada, gracias Tere por la invitación y gracias también por seguir generando estos espacios de intercambio y aprendizaje que la verdad que son muy interesantes y nos actualizamos todos y además nos reencontramos con amigos y colegas, así que también doble propósito. Es como los clones, exacto. Bueno, yo lo que les voy a tratar de resumir brevemente es un pool de trabajos realizados con diferentes clones de sauce y estos trabajos fueron realizados en el marco del Laboratorio de Investigaciones en Madera de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y del Centro Tecnológico de la Madera también de dicha facultad y ambos pertenecientes obviamente a la Universidad Nacional de La Plata. Voy a organizar un poco los contenidos de trabajo de campo y trabajo en aserradero y comentar brevemente unos usos y aplicaciones en base a resultados que hemos obtenido. Y ahí voy a englobar trabajos que hemos hecho en el sector de remanufactura y de laboratorio para finalizar con unas breves consideraciones finales. Para comenzar con las tareas que hemos realizado en el marco de tanto del laboratorio como del centro tecnológico, hemos empezado por supuesto con trabajos de campo, con lo que es selección del material, marcación de individuos y ensayos no destructivos. Acá tenemos parte del equipo que ha trabajado, ahí está Tere también, Silvia Monteoliva que también trabaja con nosotros, Sabri que también está trabajando, que estamos trabajando a la par. Y con los clones que hemos estado trabajando han sido Agronales, Tehuelche, Los Arroyos y Yaguareté. Ya los cruzamientos de cada uno de ellos se han mencionado, así que no hace falta mencionarlos ahora. Pero, bueno, básicamente fueron esos clones. Va a haber alguna particularidad que la voy a mencionar específicamente donde trabajamos con otro clon. Los individuos seleccionados, por supuesto, obviamente, previa determinación también de Tere, de cuáles eran los genotipos que se iban a trabajar.
nosotros hicimos el traslado de material desde la zona de extracción hacia el Centro Tecnológico de la Madera, donde realizamos el almacenamiento de las trozas y una breve clasificación. En una primera etapa tuvimos un inconveniente, bueno, con los tiempos y tuvimos un poco de pérdida de material por un excesivo tiempo de almacenamiento de las trozas al aire libre, que bueno, ahí se pueden ver claramente con el agrietamiento en las cabezas. Pero bueno, se trató de hacer una clasificación, primero un ordenamiento, siempre tratando de mantener la trazabilidad de todos los individuos y todas las situaciones que estábamos estudiando, por eso también las coloraciones diferenciales. Entonces se trató de hacer una clasificación, un ordenamiento primero, una clasificación diamétrica en lo posible y también por defectos, sobre todo por lo que eran deformaciones, que por ahí alguna troza sí no podía situarse bien en lo que era el carro de trabajo de la sierra principal del aserradero. Posterior a eso, ya salimos de lo que sería el trabajo de campo, como para entrar al aserradero, al flujo de trabajo del aserradero. Realizamos un proceso de cubicación de los individuos, determinando diámetro en punta fina, en punta gruesa y longitud, para obtener, digamos, el material de ingreso, nuestra materia prima inicial, nuestro volumen inicial y después referenciarlo con el volumen de madera aserrada obtenida. Ahí esos trabajos los realizamos en la plataforma de carga de la sierra principal del Centro Tecnológico de la Madera. Por ahí, como para situarlos brevemente, el Centro Tecnológico de la Madera de nuestra facultad tiene una línea de aserrado muy sencilla, cuenta con una máquina principal, como máquina principal y reaserradora, una sierra sin fin, vertical, con carro neumático como alimentación, como sistema de alimentación, y después cuenta con una canteadora, que es una sierra sin fin, perdón, una sierra circular de un eje, doble de un eje, y una despuntadora, que es una sierra circular de brazo móvil. Eso es como para más o menos orientarlos. Y lo que vemos ahí es la plataforma de carga de la sierra principal, que les comenté que actúa como principal y como reaserradora. Bien, las trozas las empezamos a obtener a partir de los 0,30 metros y con diámetros variables y longitudes también variables. Obteníamos las dos primeras trozas, trabajábamos con eso y lo que se trataba era de aprovechar al máximo el material. Siempre las longitudes tratábamos que fuera obviamente lo adaptable a la escuadra del carro neumático y también a la facilidad de transporte que teníamos desde la zona de extracción hacia el centro tecnológico. Y en base a eso manejamos también estos diámetros variables y estas longitudes variables, también hicieron que se trabajaran con objetivos diferentes. Ahí menciono 4 grandes grupos de objetivos, lo que es madera estructural y no estructural, después la parte de mueblería, energía y otros usos relacionados, y la parte de investigación aplicada. Posterior al aserrado se hizo un estivado y una clasificación en verde de las primeras tablas, o sea, no estivando, digamos, aquel material que por ahí ya tenía algún defecto o algo que no tenía sentido ponerlo, digamos, en estiva para secar. Se hizo este tipo de estivado como rearmando la troza, como para hacer un secado un poco más armonioso. El no haber canteado ni despuntado en verde nos hizo obtener mejores calidades de tablas y menor cantidad de desechos a la hora de reaserrar ese material. Esto obviamente lo hicimos luego de haber tenido una primera experiencia donde no se hizo así y claro, y entonces bueno, de ahí es que notamos que los resultados eran mejor de esta manera. Se hizo un secado al aire libre hasta una medida de equilibrio higroscópico para luego hacer la obtención de los listones con los que se iban a trabajar para las distintas aplicaciones que le íbamos a dar o los distintos estudios que le íbamos a dar. Ahora bien, como experiencias del laboratorio y del Centro Tecnológico de la Madera, ya yendo a lo que es usos y aplicaciones, donde también acá ya incorporamos trabajos en lo que es el taller de remanufactura. Quiero contar brevemente lo que es el uso de sauce como madera estructural. Para eso
Les resumo brevemente una experiencia que se realizó en el año 2016. Fue una experiencia interdisciplinaria e interinstitucional. Creo que en realidad todo esto que estoy contando, por supuesto, no fue realizado nunca por una sola persona. O sea, si no hay un equipo que vaya marchando juntos, es imposible hacer estas cosas. Acá se hizo en vinculación con la Universidad Tecnológica Nacional, específicamente con la Facultad de Ingeniería de La Plata, y se utilizaron, en este caso, que era donde yo les decía al principio que habíamos trabajado con algún clon particular para algunas situaciones, en este caso se trabajó con el Ragonese 13127. Acá nosotros directamente no intervinimos en la parte de campo, sino que ya obtuvimos la madera aserrada y cepillada. En este caso se realizó un sistema constructivo de entramado ligero, entonces todo lo que es panelería, o sea, todo lo que es bastidor, perdón, se realizó con madera de sauce de 2 pulgadas por 4 pulgadas y el largo, bueno, máximo creo que fue de 2,70. Se utilizó, vendría a ser de la base hacia arriba. Todo el esqueleto de la vivienda fue realizado con sauce, al igual que las cabreadas. El diseño de las cabreadas fue en realidad un diseño que hicieron los alumnos de ingeniería de la facultad de la UTN, con los que trabajamos codo a codo, y para eso también se realizaron unos ensayos en viguetas de madera. Viguetas, cuando hablo de viguetas, son de 40 centímetros por 60 centímetros de espesor y ancho respectivamente, y 1,20 m de largo, porque en nuestro laboratorio no tenemos capacidad para hacer análisis en madera estructural, de tamaño estructural, pero esas viguetas nos permiten tener una referencia mucho más cercana a lo que pasa en madera estructural, que si trabajáramos con probetas de pequeñas dimensiones libres de defectos. En base a eso hicimos ensayos destructivos para evaluar, bueno, la densidad, el módulo de elasticidad dinámico, el estático y el módulo de rotura, como para tener una referencia de valores del material que se iba a utilizar. Esa fue toda la parte del esqueleto de la casa, y también se utilizó para los listones o bulines que se utilizaban para lo que era la parte del aislamiento de la vivienda. La verdad que esa fue una experiencia muy enriquecedora. Se hizo la construcción de la vivienda en paralelo con un curso abierto y gratuito para la comunidad. Hubo más de 300 inscriptos. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, y era la tercera experiencia en construcción en entramado ligero que teníamos desde el laboratorio, nada más que las otras 2 habían sido con eucaliptus. Entonces esta era la innovación. En cuanto a madera no estructural y también considerado como trabajos en taller de remanufactura, algo que no hicimos, pero que sí creemos que, dada digamos, el comportamiento que ha tenido para el uso estructural, consideramos que podría utilizarse para lo que es revestimientos, zócalos, molduras o machimbres. La imagen es simplemente a modo referencial, porque es una de las viviendas que tenemos en la estación experimental de nuestra facultad, donde el revestimiento está todo realizado con madera, en este caso la madera de eucaliptus, pero queríamos como representar con la imagen que también podría hacerse con madera de sauce. Por otro lado, en el taller de remanufactura también se han realizado la fabricación de tableros de listones y algunos muebles. En este caso, los chicos de Alfonso Bagaría, que está trabajando en el sector de remanufactura del Centro Tecnológico de la Madera, utilizó parte de lo que eran los sobrantes de los ensayos destructivos que hemos tenido y ha realizado, algunos muebles. Tengo el modelo de la mesa que realizó. La verdad que había quedado muy, muy linda, entonces nos parecía como que durante todo el proceso se podía utilizar hasta lo que no podía utilizarse para otros fines, ¿no? También, ya ahora yendo a la parte de trabajos en laboratorio, también se utilizaron parte de estos sobrantes para hacer unos análisis de energía, para evaluar su poder calorífico y hacer carbón vegetal a partir de esta madera. Esto lo hicieron el equipo del curso de Industrias de Transformación Química, que también pertenece al Laboratorio de Investigaciones en Madera. Ahí utilizaron, la retorta es como si fuese un horno más pequeñito, entonces utilizaron restos de
clones. Acá sí, ya me fui del Ragonese, digamos, ya vuelvo a los clones que les mencioné en primer término. Ahí están las fotos de la carga de la retorta, el funcionamiento, los gases de madera y el carbón de sauce. En términos generales, al ser una madera de baja densidad, el carbón también tiene baja densidad, lo cual se relaciona eso con su, por ahí, bajo poder calorífico o no tan apropiado poder calorífico, pero los rendimientos igual fueron aceptables. Y además surge del grupo que investigó esta parte la posibilidad de utilizarse o como carbón activado o como filtros de carbón, por ejemplo, para efluentes, un poco lo que se estaba mencionando hoy, pero con la parte de carbón. Después, como ya para ir terminando, con la parte de investigación aplicada, en realidad esto es una parte que yo menciono porque son estudios enmarcados en becas, pasantías, tesis y que dan lugar a esas aplicaciones y uso que también veníamos mencionando recién, ¿no? En cuanto a ensayos que hemos realizado con madera de sauce, están los ensayos de impacto, de dureza por impacto, que en realidad lo que se hace es hacer caer una esfera de madera a diferentes alturas y evaluar la profundidad que queda de la huella y el diámetro también que genera esa huella. Estos ensayos están relacionados como posibilidades de uso para piso o incluso para mueblería, por eso es como que también estas evaluaciones sirven para después poder hacer un poco lo que también decía Jorgelina, ¿no? Un poco en ensayo en laboratorio yo puedo tener alguna certeza de cómo se va a comportar un producto que realmente después quiero fabricarlo. Ese ensayo de impacto se combinó con un ensayo de recubrimientos, o sea, se probó también cómo se comportaban distintos clones de sauce a distintos recubrimientos superficiales y se evaluaron esos recubrimientos y el material de sauce sin recubrimiento a intemperismo, donde se hizo una evaluación durante casi 2 años, si no recuerdo mal, aún no terminó la pasantía que se estaba realizando, pero bueno, se hizo una evaluación de color, tanto del material testigo como del material con recubrimiento. No solamente se evaluaba la madera en este caso, sino también el recubrimiento. Y a posteriori de este ensayo se volvió a evaluar la dureza superficial por impacto para ver si el intemperismo o esa exposición a las condiciones ambientales le había afectado aún más su durabilidad. Bueno, estos son los ensayos de cómo quedó el final. Ese color agrisado no es algo que sea específico de sauce, sino que todas las maderas, si no tienen protección, con la exposición a la intemperie se van a tornar de coloración gris por una transformación de la lignina. Por otro lado, también se han realizado ensayos no destructivos de clasificación visual, en realidad evaluación de defectos, de ensayos de ultrasonidos para estimar módulos de elasticidad y los ensayos destructivos que le mencioné un poco. Esto era lo que se realizó para los ensayos que se hicieron para el Ragonese que se trabajó en la construcción y bueno, para otras investigaciones que contará Sabrina más adelante. Como consideraciones finales y muy amplias como para cerrar la presentación, bueno, hemos encontrado que es una madera que ya también se ha hablado, tiene una facilidad de aserrado y una trabajabilidad muy adecuada, o sea, su densidad hace que esto lo permita y que también tenga facilidad de encolado y adherencia apropiada en la parte de tablero de listones y demás. Aptitud para retención de los productos superficiales, eso después del intemperismo se pudo ver que quedaban, dependiendo del producto, quedaban aún bastante protegidos. Y en términos generales, una versatilidad de usos y aplicaciones, pero también indicar que, o sea, si bien se ha avanzado un montón, queda como un camino por recorrer. Algunas cosas ya seguramente Sabrina en la próxima presentación también nos vaya dejando un poco también de futuros resultados que vamos a tener. Pero bueno, también hay cosas para seguir haciendo, pero me parece que se va por un camino que va avanzando bien.
muchas gracias a todos por la atención y agradezco también a todo el equipo que ha trabajado en esto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Sabrina Loval, becaria INTA. Mi directora es Teresa, mi directora de Beca Estere. Y bueno, a mi derecha Eliana, que es directora del doctorado. Así que estoy rodeada. Yo voy a hablar un poco de lo que hemos abordado en lo que es mi tesis doctoral, que la estamos avanzando muy bien, que es la fenotipificación de las propiedades estructurales del sauce. Y bueno, estamos avanzando en eso. La idea fue evaluar cómo distintas cuestiones afectan las propiedades tecnológicas del sauce. ¿Qué tipo de cuestiones? Tres tipos de cosas. La variabilidad clonal, trabajamos con 4 clones, que son los que mencionó L, el agronales, el tehuelche, los arroyos y yaguareté, que son de los inscriptos por Tere, obvio, que estaban implantados en 3 sitios diferenciales acorde a la disponibilidad hídrica. Dentro lo que es zanja abierta, dentro de ataja repunte o protegido por dique. Y se evaluó a distintas edades, ya que las viguetas que estudiamos eran o juveniles o adultas. Y las propiedades que estudiamos son las que se mencionan ahí, que son las más representativas en lo que a variabilidad tecnológica se refiere para poder llegar a utilizarla con fines sólidos, ¿no? Que son la densidad, el módulo de elasticidad y el módulo de rotura, que por si alguien no tiene muy fresco a qué se refiere, ahí está un poquito explicado. El módulo de elasticidad es la capacidad que tiene la vigueta de deformarse cuando se la somete a una carga, y el módulo de rotura es lo máximo que puede soportar antes de fracturarse. Las fotos ilustran la de arriba, es el sitio a zanja abierta, que está en la experimental delta, y la de abajo a la izquierda es el sitio a taja repunte en la quinta de la familia Gincariol, y los clones apeados a la derecha, el colorado es el agronales y el amarillo es el yaguareté, de nuestras jornadas de apeo. ¿Por qué estudiar al sauce como madera estructural? Ya es medio redundante de decirlo porque lo venimos mencionando desde hoy tempranito, pero bueno, obviamente combina tanto el rápido crecimiento como su potencialidad para diferentes aplicaciones. Y la idea innovadora que vemos en nuestra tesis también es ver si podemos caracterizar tempranamente estas propiedades, lo cual nos permitiría aplicar esto dentro del programa de mejoramiento genético para poder seleccionar clones desde jovencitos. Acá hay algunas fotos ilustrativas de cómo hemos llevado adelante tanto las mediciones a campo, luego pasando por la parte de aserrado hasta obtener las viguetas semiestructurales, que son las que mencionó L, para llevar adelante tanto la evaluación visual como la evaluación destructiva. Acá hay un pequeño videíto ilustrativo de cómo llevamos adelante el ensayo destructivo. Cada una de las viguetas fue sometida tanto a la evaluación visual para detectar los posibles defectos que tenía, como a la rotura, ¿no? En la cual se aplica una fuerza de manera constante hasta llegar al punto de fractura. Esto realizado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata, donde estamos realizando el doctorado. Y bueno, la idea es poder aplicar las metodologías que llevamos adelante, tanto la visual como la de rotura, digamos, y sumado a utilizar modelos estadísticos, poder arribar a modelos de predicción de estas propiedades, las más importantes, las físico-mecánicas para uso sólido, utilizando obviamente herramientas que no sean destructivas y que puedan utilizarse tempranamente.
No puedo mencionar resultados aún, porque la tesis está cocinándose, falta muy poquito. Si cruzan todos los dedos, dentro de un par de semanas vamos a poder tener los resultados ya listos para presentar ante la facultad. Y bueno, la idea, como les decía antes, es poder generar estas herramientas para poder identificar los clones que tengan las mejores características para aplicaciones estructurales. Y además, que estos estudios que estamos realizando sean como una base para la futura validación del sauce del delta dentro del CIRSOC. Es una base porque para que ingrese en el CIRSOC lo que se necesitan hacer es estos mismos ensayos de rotura, pero con vigas estructurales, que son obviamente de mayor dimensión que las que trabajamos nosotros. Pero estas son como un paso intermedio, ya que la vigueta semiestructural de las dimensiones CIRAM que manejamos nosotras son representativas y mantienen los defectos propios de la madera. Así que bueno, los modelos que vayamos generando y la aplicación de estas herramientas, la idea es que sean como un motivo de integración entre el mejoramiento genético, estas herramientas, y que deriven a una aplicación industrial arribando a materiales de mejores características más tempranamente. Así que bueno, cortito. Gracias. Bueno, yo me sentí hoy todo el día como perseguida. ¿Por qué? Y les comento por qué. Porque noto que se ha avanzado muchísimo en todo lo que es desarrollo de los distintos clones y el mejoramiento de los distintos clones, y a nivel industrial me parece que vamos para atrás. Entonces, desde hace 10 años que participo, no, desde 2010, no 10 años, participo en estas reuniones y vivo diciendo lo mismo, y yo veo que, no sé si la inercia del no hacerlo, desde el punto de vista industrial, yo no noto que hayamos crecido como para decir, bueno, acá estamos como el eucalipto, acá estamos como el pino, o qué sé yo, como otra especie de forestación que haya avanzado a nivel industrial. No sé por qué. Entonces yo no voy a hablar hoy de secado, que ya los tengo harto a todos, porque yo siempre les vivo diciendo desde el 2010 que la madera, si no se seca, no se puede usar. Entonces voy a hablar de otra cosa que me pareció muy interesante y diferente. Me pareció interesante. Me pareció interesante y que no tiene que ver con lo que habitualmente estamos concibiendo como producto industrial. Hace un tiempo el hijo de un director de INTA, el ingeniero Mujica, me mandó al hijo para que vea junto conmigo a ver cuál podía ser su tesis para recibirse de ingeniero industrial en la Universidad de Buenos Aires. Así fue. Entonces, yo le propuse, ¿y por qué no trabajamos sobre algo que no está hecho, que es el tema de molduras en sauce? Y bueno, ahí empezamos a trabajar, por supuesto los chicos lo desarrollaron extraordinariamente, yo colaboré mucho con ellos con su expertise de ser ingeniero industrial, le pusieron su toque, y así surgió un estudio que yo lo traigo a colación, porque cualquiera de ustedes lo puede tener, lo puede estudiar, porque tiene desde el diseño de una planta industrial hasta la comercialización, se estudiaron, bueno, un montón de cosas que yo ahora le voy a mencionar como para generar un poco de curiosidad sobre las cosas que se pueden hacer con el sauce. Por eso siento perseguida, porque cada día tenemos un producto mejor y no podemos hacer nada, ¿entienden? O sea, nos estamos quedando en la mitad de camino. Entonces, este estudio se llamó Estudio de Factibilidad Técnico-Económico de una fábrica de molduras en la ciudad de Campana. O sea, ¿por qué la ciudad de Campana se dice? Bueno, hicieron este trabajo, pero Santiago Mujica y Rodrigo Terjamán. Eran dos chicos de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué eligieron Campana? Primero, da origen al proyecto la cercanía de la tercera cuenca más grande
de bosques cultivados. Entonces, esa era la primera. La segunda, el desarrollo urbanístico que se está generando en toda la zona del delta. Eso genera mayor nivel de construcción de determinado nivel económico, que usan habitualmente en todas sus casas moldura para todo, para marco de puerta, para zócalo, para el piripipí de la pared, bueno, para todo. Entonces, se nos ocurrió por ese origen. Después, ¿por qué molduras? Primero, óptimo para el sauce. Tiene alto valor agregado. No existen en la zona fábricas de molduras. Entonces, las molduras más cercanas que se traen de dos proveedores que hay acá en Buenos Aires vienen. Una de 60 kilómetros y la otra de 100 kilómetros. Las molduras de pino que vienen acá a Buenos Aires tienen un costo, por acá lo tengo, de logística, que está en dólares, así que sigue estando actual. Para el pino, el costo de logística es de 0,057 dólares por pie. De Buenos Aires a Buenos Aires, el sauce 0,035 dólares por pie. Bueno, seguimos hablando de ese tema. ¿Cuáles son las molduras más utilizadas? Las de pino, el 70%. La que le sigue es la de eucalipto. Y después hay una serie de otras molduras que se hacen a pedido especial de cualquier otra madera, que es un sector de la producción que podríamos ingresar con la moldura de álamo, con todas estas ventajas que tenemos. Bueno, acá después te hacen un estudio de cuáles son las molduras más vendidas, por ejemplo, los zócalos del 45%, la cornisa 30%, contramarcos 15%, y la gran ductilidad que tiene la madera de sauce para ser usada para cualquier preformado, que es una moldura. ¿Sí? Este estudio también habla, por ejemplo, del gran volumen disponible de material. Acá ellos hicieron un cálculo, según los datos de ese momento, que teníamos disponible aproximadamente 2,5 millones de pies cuadrados de sauce, disponible. Que por ahora, estamos haciendo papel, estamos haciendo mucho papel, pero poco de otros productos. Dije que no me iba a enojar, no me voy a enojar. Bueno, ¿y por qué sauce? Porque tiene excelente actitud para trabajabilidad, ¿no? El mercado lo tenemos. Nosotros acá en Campana, se dispuso acá Campana, porque tomaría toda la zona norte sin tener que importar ningún producto, trayéndolo de Capital o demás de eso. Hay todo un análisis de estudio, FODA, donde se resaltan las fortalezas, bueno, ustedes saben lo que es FODA, no lo voy a escribir. Y por ejemplo, hablan de, como fortaleza, productos inexistentes en el mercado, de una pasta blanca encima, que puedes absorber cualquier tipo de color. No pasa eso con el pino. Con el pino, si yo no lo cubro totalmente, veo la veta de abajo y enseguida digo, eso es pino. Si no está pintado de blanco o del color que sea, en forma oscura, cualquier persona se da cuenta que es pino. La posibilidad de no una gran inversión, es otra de las fortalezas, porque el aserradero, salteamos el paso del secado, es una moldurera y una despuntadora. Y en caso de que yo quiera hacer finger, o uniones a tope, o como sea, yo ya no estoy usando en la industria finger, estoy usando uniones a tope, porque hay adhesivos de excelentísima performance. Después también tenemos integración de la cadena foresto industrial. O sea, tengo la madera, tengo el aserrado, tengo el producto, lo vendo en la zona. Bueno, no voy a seguir leyendo todas las posibilidades que tiene de un nuevo producto, porque nunca se planteó acá, se plantearon hacer muebles, tableros, y está todo bien.
pero hay un producto que es con menos, por ahí, infraestructura, que es la moldura. O sea, un machimbre, hay mucha gente que tiene machimbradora, acá hace machimbre. Un machimbre húmedo, pero lo hace. Puede hacer moldura. Pero voy a volver a lo mismo, tiene que estar seco. Bueno, yo les dejo la inquietud, porque no voy a hablar de secado. Y bueno, espero que sigamos avanzando, porque está muy estancado. Es decir, yo le contaba a algunos de ellos que yo estuve haciendo pruebas. Bueno, parte de la madera se la compra Mendizábal, porque es el único que tiene secadero acá que me garantiza un contenido de humedad de álamo. Y por ejemplo, estamos haciendo con una empresa que yo asesoro las paletas de los ventiladores de techo. ¿Qué reemplazamos? El Kiri. ¿Por qué no lo puedo hacer con sauce? Que es más uniforme el color. Bueno, o sea, hay un montón de productos. Si yo tuviera material seco, que se puede hacer. Hoy estoy haciendo, por ejemplo, el interior para la madera de menos calidad, interior de sillones o muebles que van tapizados con álamo. ¿Por qué no lo puedo hacer con sauce? Y eso no es un material que requiere demasiado tecnología, pero sí requiere ser un material seco. Ese es el paso que todavía no pasamos. Hoy hablamos, sí, pero es muy caro. Sí, yo sé que es muy caro, Armen cooperativa de secado. Hay una acá que se armó, que es un centro de secado que está en Escobar, que empezó con un secadero y tiene 4. Bueno, busquen la forma. Yo sé que es caro. El proceso de secado tecnificado es caro. Pero hay que poder hacerlo. Bueno, no me enojé esta vez. Pero sé que... A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, nosotros somos una empresa forestal que ya viene de hace tiempo, yo era chiquitito. Se comenzó con un aserradero acá en San Fernando. Las plantaciones que tenemos son de álamo, el aserradero se dedica a aserrar la madera de álamo que nosotros cultivamos. Por eso trabajamos con álamo. No tenemos sauce, tenemos muy poquito, no es representativo. En el caso particular de los ensayos, nosotros serruchamos y las conclusiones las saca otro, ¿no? De ciencia no tiene mucho, es muy similar a lo que mostró Eliana y Sabrina. Se cultiva la madera, que eso lo hace Teresa, lo dirige Teresa en diferentes campos de diferentes productores, más chicos, más grandes. La metodología es la misma. Se talan, se pintan de colores para identificarlos, vienen al aserradero, en este caso nuestro, pero pueden ir a cualquier lado. Se procesan teniendo en cuenta los colores que les quedan en la cabeza a todas las tablas, por eso se pintan. Y en nuestro caso lo sometemos al mismo proceso que le damos al álamo. Nuestro proceso de secado, que es lo más técnico que tenemos, después de mucho trabajo está ajustado para el álamo. Lo que hacemos es meter el sauce en ese proceso que tenemos ajustado para el álamo. Lo único que cambian son los espesores de una madera y otra, pero el proceso es siempre el mismo, el secado. Los escalones de secado son los que tenemos para el álamo. Este último ensayo que hicimos, que es similar a todos los anteriores, se aserraron las tablas, se secaron de forma natural, como mostraron por ahí. Cuando ya está en una humedad cercana a la humedad de equilibrio de la zona, se mete a cámara para lograr un grado de humedad que permita los procesos industriales posteriores. Si uno quiere hacer molduras con madera verde, no van a salir bien. Tiene que salir de una cámara de secado si uno quiere tener un proceso uniforme durante todo el año, y si no, si quiere trabajar en verano, no hay ningún problema hacerlo de forma natural. Ciertos procesos, no todos.
Después de sacarlo de las cámaras de secado, como todo proceso industrial, no todo el material sale de primera. Hicimos lo mismo que hacemos con el álamo, clasificamos las tablas que seguían siendo tablas, separamos las que se rajan, las que se tuercen, las que se colapsan. Con eso cepillamos las tablas y Teresa nos había pedido que hiciéramos tableros de listones. Que había alguna foto por ahí, es muy simple el proceso, es agarrar tablas cepilladas y pegarlas en los cantos para hacer no sé, una tapa para esta mesa, por ejemplo. Ese es el producto que hicimos y después nosotros no fabricamos muebles, le pedimos a un cliente que tenemos que si nos hacía el favor de fabricar los muebles y son esos muebles que están viendo ahí. Son de Sauce, de los últimos clones que se inscribieron, que estuvieron hablando todo el día y para nosotros es el último proceso que le podemos hacer. Y no sé, ahí está, los pueden tocar, las puertas abren y cierran, no se caen y sirven y están lindos encima. Sí, sí. Programa de secado, 2 programas de secado para Sauce. O sea, pueden facilitar, creo que en las jornadas anteriores fueron presentadas, 10 años atrás, ¿no? Esos son ensayos que hicimos en el INTI. Sí, o sea, después se puede orientar el proceso, pero después es a prueba y error. Hay que ir ajustándolo y quedarse con el que a uno mejor le guste. Más le gusta. Y además están tratando de pequeña escala. Sí, nosotros a nivel forestal y a nivel industrial mucho menos, no hay diferencia entre álamo y sauce para nuestros clientes. Después si ustedes le ponen ciencia arriba, por supuesto que va a haber diferencia. A nivel comercial, los clientes que nosotros tenemos se resume a un tema estético, no pasa de ahí. Ese mueble hubiera salido igualito mecánicamente, igual que con álamo. Hay gente que le gusta más esta terminación y hay gente que le gusta más el álamo. Hay gente que le gusta que la madera tenga nudos y se note que es madera y hay gente que le gusta que esté todo liso sin ningún defecto. Va en gusto, son temas comerciales, así como hay que tapar el pino porque en la moldura no queda lindo, o va en gusto también, con el sauce y el álamo pasa lo mismo. Por lo menos es lo que nos dicen nuestros clientes. No tiene ningún problema en el uso, no hay ningún river boca, ni hay que estar compitiendo porque todo tiene su cliente y para el uso que le estamos dando nosotros en este momento, mecánicamente no tienen ninguna diferencia. Así que, por eso se resume un tema estético. Claro, me da la sensación de que el sauce, en cuanto a color, es más uniforme. No presenta esa veta marrón por ahí muy marcada. Que haya menos diferencia dentro de las partidas, sí puede ser. Nosotros hemos trabajado ensayos, no tenemos gran escala de esto, pero sí, el álamo presenta a veces en un mismo lote 2 colores distintos que sí. Blanco y marrón, blanco, marrón. En diferentes tablas del mismo fuste pueden salir de diferentes colores, sí. Pero bueno, va en gusto también. Uno podría clasificarlo, eso que en nuestro caso no lo hacemos. Pero es perfectamente viable hasta en forma mecánica, electrónica. Nosotros no lo hacemos. No sé si te interesa que diga otra cosa, ¿no? No se me ocurre otra cosa. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Humberto Maldonado, tengo una pequeña carpintería. Te agradezco, Tere, de haberme sacado de mi zona de confort, que es cortar maderitas y venir a bailar acá, enfrente de toda esta gente. Bueno, ella se acercó los otros días con unos tableros alistonados, que los produjo el señor Mendizábal. Y bueno, procedimos a hacer algunos muebles
y muy pocos porque recién ahora es un material nuevo. Me encontré con una madera blanda, liviana, fácil de mecanizar, sin nudos, que a veces te pegas un nudo en la cabeza. Yo lo digo desde el trabajo porque yo lo trabajo, me corto los dedos, me pincho, me corto. No tiene las vetas son parejas, no tiene una veta blanda, una dura, como podría ser el pino. Y bueno, pueden llegar a hacerse muebles muy buenos como los que están ahí exhibidos. Por la poquita experiencia, puedo hablar más que técnica, puedo dar un testimonio nada más. Yo pienso que va a ser una alternativa al pino y al álamo. Como dijo el señor Mendizábal también, va en gusto. Hay gente que le gusta la veta, hay gente que no. El nudo sí, que el nudo no, que se sale, que no se sale. Es muy fácil de teñir, tenía algunas maderas, es muy fácil de teñir, es lijable, no se levanta pelusa, estando bien seca, por supuesto, como dijo la señora, que la madera tiene que estar seca para trabajarla. Aparte de ser una madera blanda, no vi que se torciera ni se rajara. Recién son las primeras experiencias. Y otra cosa buena que tiene, que los tableros tiene una aplicación del 100%. Se puede hacer un mueble grande, un mueble chico, con los recortes, se pueden hacer 1000 cosas. Yo de Tigre, por la experiencia mía, esto le da trabajo a mucha gente, a pequeños productores, gente que trabaja en la casa. Es una salida laboral para mucha gente, que eso es lo importante, ¿no? Más allá, yo veo que acá son todos grandes popes y yo yo soy un carpintero chiquito, inclusive trabajo yo y mi hijo nada más, es un emprendimiento familiar, hacemos de todo un poquito, pero yo veo que esta es una alternativa para algo nuevo. Lo mostré a mucha gente, conozco muchos carpinteros, trabajo para algunos lugares donde le vendo muebles y le gustó mucho la veta, no sabían qué madera era hasta que le dije, ¡oh, sauce! Sí, es sauce. Entonces dije, bueno, con esto se pueden hacer cosas muy buenas, como las que están exhibidas, que son un mueble bárbaro, muy, muy bien hecho. Lógico, es una madera blanda, nada que ver con una madera dura, aparte una cuestión de costos y es una cosa que es muy maleable, muy trabajable. Es lo único que les puedo decir. Yo pienso que tiene un gran futuro en cuanto a que puede ser llegar a ser una alternativa al álamo y al pino. Mucha gente está muy borracha del pino, no quiere pino porque la veta, porque como decían que hay que pintarlas, para que si el pino no ve pino, dice eso es pino. En cambio ve esta madera y no sabe qué es. Me han dicho hasta que era roble. Está bien, hay que conocer de madera, ¿no? La gente ve una madera marrón y enseguida dice que es algarrobo. Y no es eso. Así que se puede teñir color algarrobo y va a quedar algarrobo para muchos. Así que, bueno, ya le digo, es una alternativa al pino y al álamo y yo pienso que va a andar muy bien, que tiene mucho futuro. Bueno, muchas gracias.